Profesor Wilmer Soler, a los promotores del agua de mar que estamos recogiendo el agua de mar en la playa, que le recomendamos a la gente que lo haga, que se meta hasta la altura de los hombros con un envase previamente limpio y sumerja el envase hacia las rodillas, ahí lo destapa, lo carga, lo tapa y vuelve a salir. Esto es lo que nosotros enseñamos. ¿Qué es lo que nos recomendaría para la recolección del agua de mar? Bueno, es un proceso interesante y yo creo que válido siempre y cuando el lugar donde se está recogiendo el agua esté limpio. ¿Cómo sabe uno que esté limpio? Pues mirar que no haya corrientes de vertimientos domésticos de aguas, no haya, digamos, quebradas contaminadas por ahí, ríos, industrias, turismo, depredador, contaminador. Es observar, buscar un sitio lo más natural posible, ojalá parques naturales conservados, que hay en Colombia hay varios a la orilla del mar, la costa pacífica y atlántica. Y esa metodología que me acabas de explicar, pues está bien. Pero ¿qué pasa si estoy en un lugar que está contaminado? Por más que yo haga ese ejercicio de irme hasta que me dé el agua a nivel casi de la cabeza y luego inclinarme hasta las rodillas, pues eso no me está garantizando mayor cosa, la verdad. Si hay un problema, es, digamos, en la superficie va a quedar aceite, si hay lanchas, hay embarcaciones por ahí con combustible, pues obviamente el aceite flota, la gasolina y esto, el petróleo flota. Y obviamente hay otros contaminantes que están en el fondo, los barros, los lodos marinos y esto pues pueden estar en el fondo, desde luego también ahí pueden haber precipitación de contaminantes, entonces está bien, pero eso no nos libra de riesgos, ¿cierto? De un sitio que sabemos que no está muy bien, no está muy bueno, no está muy limpio, ahí estamos corriendo un riesgo de todas formas. ¿Qué se podría hacer? Si la contaminación es de tipo microbiológico, pues el método SODIS sería una buena alternativa. El método SODIS, que es la Solar Disinfection, o sea, la desinfección solar. Pero la desinfección solar no debe hacerse en envases de vidrio, ni en envases muy grandes, muy anchos. El método SODIS está estandarizado para envases hasta de 10 centímetros de diámetro y en envases de PET está estandarizado. Un tipo de plástico que es el que se usa para las bebidas, para el agua y las bebidas azucaradas, que es muy comercial. Es no retornable, es desechable. ¿Por qué se utiliza este envase y no el de vidrio? Porque este envase permite fácilmente la entrada de los rayos ultravioleta, cosa que no hace el vidrio. El vidrio filtra los rayos ultravioleta y lo que va a realizar la desinfección es la radiación ultravioleta, conjuntamente con un aumento de la temperatura del agua. O Porque sea, nosotros pondríamos un envase como este. este envase es de PET, Sí. este es PET, que se utiliza para el agua, es el que utilizamos en Amaris, en este caso. Y hasta que, digamos, esto tiene menos de 10 centímetros, Esto igual nos tiene, sirve. esto tiene más o menos unos 7 Sí. centímetros. O sea que puede ser un envase inclusive un poquito más ancho, de botellas de 2 litros o 3 litros, que son como de Hasta, 10, hasta, 11 centímetros más o menos lo que tiene. ¿Y hasta qué cantidad de litros entonces se podría hacer? Uno podría, pues en una botella de esas de 2 litros y medio, 3 litros, ¿no? Que son las botellas comerciales. Ok, eso lo ponemos al sol. Eso se pone al sol, dependiendo el sitio, la radiación solar, la intensidad de la radiación solar, eso de eso va a depender el tiempo que hay que exponer al sol. Entonces el Porque sol si con... es un lugar como aquí que estamos en el trópico, por ejemplo, nosotros hicimos el experimento en Santa Marta, con 2 horas de exposición solar a mediodía, de 12 a 2 de la tarde, queda lista. Le pone en la playa, que le dé el sol, o si estoy en la casa, la pongo en el patio, en el techo, que es lo que trabaja ya el protocolo SODIS, pues con ese tiempo es suficiente. Pero si estoy en una ciudad como Medellín, que trajimos muestras para Medellín para ensayar, en 2 horas no se desinfecta.
porque la radiación solar no tiene la misma intensidad que en la costa. Entonces en este tipo de ciudades así se necesitan, puede ser 4 o 6 horas, inclusive a veces 2 días, por la mañana, un día y luego el otro día seguirles poniendo. Una pregunta, eso sería para desinfectar, no es que si tiene una bacteria como la que explicabas antes, con el sol se elimina. Se elimina porque esa Ah, bacteria ah, frente a la radiación solar no la resiste. ok. Y con el aumento de temperatura que debe llegar el agua más o menos a unos 55, 60 grados, para que conjuntamente con la radiación ultravioleta solar hacen el trabajo de desinfección, de acabar estos microorganismos, estas bacterias, ¿no? Pero eso es un asunto. El otro tema son los contaminantes químicos. Eso sí no lo podemos, digamos, eliminar con este método SODIS. El método SODIS es solamente para desinfectar, para acabar con los microorganismos que están ahí, ¿Y los no más. contaminantes químicos qué serían, por ejemplo? Los contaminantes químicos que normalmente vamos a encontrar en las aguas domésticas o aguas residuales que se llaman, pues son detergentes no biodegradables, una carga de detergentes no biodegradables, pesticidas de la agroindustria, ¿no? Ese tipo de contaminantes. Y estos pesticidas son también altamente tóxicos para nosotros y están solubles en el agua, los detergentes. Tú tomas detergente para lavar platos o para lavar ropa, lo disuelves en el agua un buen ratico. ¿Qué pasa? El detergente se va al fondo y el agua queda limpia. No, No, el detergente se disuelve en el agua. sí. De estos pesticidas que se utilizan en la agroindustria sucede algo parecido. Ellos se disuelven en agua y no se van al fondo, quedan disueltos en el agua. Así que cuando llegan en el río o en el vertimiento de aguas domésticas, pues obviamente se van a disolver ahí, se van a mezclar con el agua del mar y quedan ahí, en el agua. Entonces, si tú te inclinas para recoger agua a la altura de la rodilla, no te estás librando de esos detergentes, porque esos detergentes y estos pesticidas no se van a quedar arriba ni se van a quedar al fondo, solamente van a quedar en todo el agua, en toda la columna de agua. Y en la orilla donde el mar no ha hecho su trabajo, porque desde luego está ese concepto de que las bacterias comen petróleo, pueden comer pesticidas, pueden degradar y transformar. Pues eso es cierto, pero eso requiere su tiempo también, ¿sí? Y si yo hago eso un poquito adentro, mar adentro, pues desde luego el mar ahí ya ha hecho su trabajo, hay mayor dilución y obviamente el riesgo es menor. Si yo me meto un poquito con una balsa mar adentro, un poquito, o bastante, suficiente distancia y obviamente me libro pues de todo ese problema. Pero si yo recojo la orilla tengo que tener en cuenta ese factor. Y cuando cosechamos el agua en una lancha, mar adentro, dos preguntas. ¿A qué distancia mínima? ¿Y cómo se hace con el combustible que tiene la lancha también al recoger el agua? Bueno, eh, en una lancha, pues obviamente no es lo mismo que un barco grande. La lancha me permite entrar, no sé, unos pocos kilómetros solamente. Si el mar está calmado, pues obviamente me permite entrar más. Pero si el mar está agitado, desde luego con una lancha hay limitaciones. Eh, Pues digamos que dependiendo del grado de contaminación, pues si es un lugar limpio con unos pocos kilómetros, qué sé yo, 3, 4, 6 o 10 kilómetros no es suficiente, pero si es al frente de una ciudad, pues entre más entre mejor, ¿entiendes? Pero entonces ahí entra a jugar el asunto de los costos, porque si yo tengo que alquilar una embarcación para eso, pues tengo que también mirar esa parte de los costos. Ahora es una lancha, pues no cuesta mucho, ¿no? Y se necesita un tramo, unos 10 kilómetros o 6,
tampoco es que cueste mayor cosa. Y la forma de recolectar para que no se, no sé, se pegue el combustible. Bueno, la forma, digamos que idealmente sería una bomba de achique, que ustedes creo que ya utilizan allá. Es una bomba de succión que me permite, se puede sumergir la bomba junto con la manguera y extraer agua de unos metros de profundidad. No tiene que ser mucho tampoco, 1, 2 o 5 metros. Y esa agua, pues ya no tendría problema de los contaminantes derivados del petróleo que queden ahí arriba, esos van a quedar flotando. Porque yo he visto que uno en la lancha, o sea, agarra el envase y de ahí nomás, con la lancha detenida, mete el envase al costadito de la lancha. Ajá, Pero y ahí sí. no está entrando todo ese combustible. Sí, puede ser, ¿no? Puede ocurrir, ese es un riesgo que puede ocurrir, es un accidente que se puede presentar. Si tiene escape de combustible, la lancha, si por allá no han pasado otras lanchas. Entonces, si yo puedo más bien sumergir tapado un poco el recipiente, lo que pasa es que si es un recipiente grande es muy Claro, difícil exacto. sumergirlo por la presión, Sí, ¿sí? sí. Bueno, y entonces el tema de los recipientes, ¿qué pasaría? ¿Tenemos que considerar la esterilización del recipiente para recoger agua de mar? Sí, sentido común, ¿cierto? Por lo menos desinfectarlos, pues no es necesario esterilizarlos porque es muy costoso esterilizar los recipientes, porque es distinto esterilizar y desinfectar. A ver, ¿cuál es la diferencia? Esterilizar es un proceso de tipo físico o químico que me elimina la totalidad de los microorganismos, todos. Por ejemplo, altas temperaturas. Entonces yo expongo el recipiente con agua hirviendo o con vapor de agua que está a alta temperatura, pues ahí estoy esterilizando, como cuando uno esteriliza los teteros de los bebés, que hay esterilizadores comerciales para los biberones, para los teteros. Es con agua hervida, con vapor de agua. Y la otra cosa es desinfectar. Desinfectar es como cuando yo uso el jabón de mano para lavarme las manos, ahí estoy desinfectando porque no estoy destruyendo, no estoy acabando con la totalidad de los microorganismos, pero sí con la mayor parte, digamos más de un 90% de las bacterias que pueda tener en la mano, las estoy acabando. Yo no puedo poner a esterilizar las manos porque son métodos físicos o químicos muy fuertes y ya me destruyen mis propias células. ¿El agua de mar esteriliza? El agua de mar no esteriliza, no O sea, si yo lavo esteriliza, mi recipiente con agua de mar, no lo estoy esterilizando. no, estás desinfectando. Lo Estoy mismo que haces desinfectando. con el agua o agua con sal. Se usa el agua con sal para desinfectar una herida, la solución salina, las heridas, las úlceras diabéticas, varicosas, se lavan con solución salina. Obviamente es mejor el agua de mar porque el agua de mar es regeneradora de tejido y cicatrizante, además de que desinfecta, pero un agua de mar de buena calidad, ¿me entiendes? Claro. Sí queda claro el concepto, pues yo tengo que vigilar que mis envases al menos estén desinfectados, no esterilizados. Bien. Ideal sería esterilizados, pero es un proceso costoso que inclusive en la industria normalmente ni se practica, o sea, es desinfección. Muy bien. ¿Y el almacenamiento, para terminar las indicaciones? ¿Cuál es, para los promotores del agua de mar, los que hacemos todo esto de recoger en la playa o con una lancha? Todas estas indicaciones, lo del almacenamiento, ¿qué recomendación? También sentido común como cuando uno va a almacenar comida, ¿sí? Porque esto es un alimento. Entonces, ¿cómo almacenas tus alimentos en tu casa? ¿Cómo Bueno, haces para librarte de los bichos, de los insectos en la casa, donde están los alimentos? claro, se mantiene todo limpio, Exacto, algunos van en la heladera, otros... exacto. Mantener todo limpio, eso es lo importante, ¿cierto? Mantener una zona limpia que no esté expuesta a roedores que nos pueden causar problemas con sus desechos, sus heces o su orina. La orina de rata es peligrosísima, ¿sí? Y otro tipo de insectos, entonces vigilar eso. ¿Y tapado? O porque hay gente que dice que es mejor dejarla destapado para que se oxigene.
Pues destapado tiene el riesgo de que se contamine más fácil, desde luego. Destapado es más riesgoso. Yo no aconsejaría destapado, a no ser de que uno esté en un sitio, digamos, muy protegido, cerrado, ¿sí? Bien conservado. Pero así, normalmente no aconsejaría dejar el destapado, porque se expone al aire, a qué sé yo, Y lo de la sustancias químicas del oxigenación, ¿cómo es ambiente. entonces? Pues mira, el problema, el asunto de la oxigenación, pues yo diría que uno lo podría hacer en el envase, ¿no? Cuando uno la tenga en un envase y abrir la tapa y agitarla, dinamizarla. Pero indudablemente pues que no estamos en las condiciones de mar abierto donde está el oleaje y el aire y un tipo de aire distinto, limpio. Pero aquí lo que estamos aprovechando son los nutrientes que están ya en el agua de mar. El agua de mar tiene gases disueltos ahí ya. Sí. Pero el riesgo, claro, sería bueno oxigenarla, pero el riesgo de mantener el agua destapada, Bueno, entonces la conclusión sería que la tengamos tapada. tapada. ¿Algún detalle más de recomendación? No, no. Muy bien. Gracias, profesor Wilmer Soler. Los metales pesados también. Sí, los metales pesados lo ponemos ahora o en un video aparte. Aparte. En un video aparte. Vamos a ver este video A en ver el qué canal nos- de nos- YouTube de Griselda Me Donatucci. estás llamando por todos lados, creo.